Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza. Transmitimos mensajes de ánimo y fortaleza para su crecimiento espiritual. Bienvenidos a nuestro segmento. ¿Sabías que? Nuestro propósito es proveerles datos históricos bíblicos que le ayudarán a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Sean bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza. Dios les bendiga. Este es su segmento dominical, ¿Sabías qué? En donde les compartimos datos históricos, bíblicos y respuestas a preguntas de la Biblia, con el fin de promover el estudio diario de las Sagradas Escrituras y de esta manera crecer espiritualmente. Recuerde que cada domingo, al ser las 5 de la tarde, hora centroamericana, puede escuchar este programa y por favor no olvide compartirlo con sus contactos. Por cierto, que ya tengo los temas de este mes. Próximo domingo 11, si Dios lo permite, voy a estar compartiéndoles el tema ¿por qué Dios le dio libertad de elección al ser humano sabiendo de antemano que iba a pecar? Para el siguiente domingo 18, que es la vida eterna, y para el domingo 25, que es la muerte segunda. Así es que espero contar con su apoyo. El tema de hoy es, ¿sabías por qué murieron Ananías y Zafira? Esta historia nos recuerda la importancia de obedecer los mandamientos de Dios. De no hacerlo, eso traerá consecuencias inevitables. En este caso, para ellos fue la muerte física. Acerca de estos personajes no hay muchos registros bíblicos, salvo que eran un matrimonio. Ananías, por cierto, significa Dios es misericordioso. Esta es la forma griega del hebreo. Hay otros personajes con el mismo nombre que no deben confundirse. El otro Ananías era un cristiano de Damasco que fue usado por Dios para sanar a Saulo de su ceguera. Esta historia usted la puede encontrar en Hechos capítulo 9 y también otra referencia en el capítulo 22. También existió otro Ananías. Este era sumo sacerdote quien presidió el juicio contra Pablo en Jerusalén. Este acusó a Pablo ante el procurador Félix. Esta historia puede encontrarla en los capítulos 22 y 24 del libro de los Hechos. Así que es importante estudiar estos pequeños detalles de los nombres para no confundir ni a los personajes ni tampoco las historias. Por otro lado, Zafira, que significa hermosa, ella era esposa de Ananías y participó del engaño con su esposo acerca de la venta de una propiedad. La historia nos registra que ambos murieron, pero ¿cuál fue la causa? La respuesta la encontramos en el libro de los Hechos en el capítulo 5 y versos del 1 al 10 que a continuación procedo a leerles. Siempre lo hacemos honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Pero hubo uno llamado Ananías que junto con Zafira, su esposa, vendió un terreno. Este hombre, de común acuerdo con su esposa, se quedó con una parte del dinero y puso la otra parte a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo, quedándote con parte del dinero que te pagaron en el terreno? ¿Acaso no era tuyo el terreno? Y puesto que lo vendiste, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto y todos los que lo supieron se llenaron de miedo. Entonces vinieron unos jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas después entró la esposa de Ananías sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en el precio que han dicho? Ella contestó, sí, en ese precio. Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron ustedes de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Ahí vienen los que se llevaron a enterrar a tu esposo y ahora te van a llevar también a ti. En ese mismo instante, Zafira cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando entraron los jóvenes, la encontraron muerta y se la llevaron a enterrar al lado de su esposo. Cabe recalcar que
Vender propiedades y entregarlas a los apóstoles era una práctica común entre los creyentes del primer siglo. No es como sucede ahora en muchos casos, que los ministros de la teología y la prosperidad pueden usar métodos de imposición o coacción. Aquí se trataba de actos voluntarios de generosidad, ya que los apóstoles, llenos del Espíritu Santo y con temor de Dios, usaban esos dineros para ayudar a los más necesitados. Solo permítame leerle un texto al respecto. Hechos capítulo 4 y los versos 32 al 37. Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Los apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección del Señor Jesús y Dios los bendecía mucho a todos. No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas los vendían y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno. Tal fue el caso de un levita llamado José, natural de la isla de Chipre, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Este hombre tenía un terreno y lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Esto, amados hermanos, demuestra que los creyentes estaban de acuerdo de forma voluntaria y organizada. Note frases claves en este texto que acabo de leerles. Pensaban y sentían de la misma manera, es decir, tenían cosas en común. Nadie era egoísta, pues estaban dispuestos a compartir con los más necesitados. Es decir, no solo había amor, sino que también había justicia, porque se repartía según la necesidad de cada uno. Sin embargo, no fue el caso de Ananías y Zafira. Ellos vendieron un terreno, pero ambos se pusieron de acuerdo en quedarse con una parte del dinero y entregar el resto a Pedro y a los demás apóstoles. Mintieron porque solo entregaron una parte del dinero obtenido por la venta del terreno, pero realmente entregar una parte o toda la cantidad no era en sí el problema. Aunque es muy probable que todos los creyentes estuvieran de acuerdo en entregarlo todo y así ayudar a más personas. No se trataba de personas que solo tenían una propiedad y la vendían para ayudar, y implicando eso que ellos mismos iban a padecer necesidad. Es que los que más poseían se identificaban con los pobres y entregaban voluntariamente el dinero porque confiaban en la buena administración de los recursos de parte de los apóstoles. Pero en el caso de Ananías y Zafira, su espíritu era otro, el de la avaricia, de la vanagloria, el engaño, el fraude, la mentira, por supuesto, el amor al dinero. Este acto, por supuesto, indignó a Pedro, porque no se puede jugar con las cosas santas de Dios y nadie puede pretender engañarlo sin sufrir las consecuencias. Ellos intentaron hacerle mal a los ministros de Dios y a la iglesia. Sin embargo, Pedro enfatiza que le mintieron directamente al Espíritu Santo, pues más que un asunto de dinero, se trataba de la obra de Dios y de la ayuda a los pobres, a quien Jesús mismo les mostró mucha compasión. Como era de esperar, la sentencia de Pedro se hizo realidad y ambos murieron. Primero Ananías y luego Zafira, como con 3 horas de diferencia. Así es que ellos se unieron en el fraude, en la complicidad y también en la sepultura. Y me llama mucho la atención que Pedro descubrió inmediatamente el engaño y la mentira de ambos. Por supuesto que fue el Espíritu Santo quien le reveló la codicia de ellos y el amor al dinero. Así que la historia de Ananías y Zafira es trágica, pero no debe ser solo un relato que leamos y hasta nos asombremos. Debe ser una advertencia para todos nosotros como creyentes. Nunca debemos tentar al Espíritu de Dios. ¿Recuerdan cómo Israel tentó a Dios en el desierto? Bueno, las consecuencias fueron terribles y no se hicieron esperar. Por eso, amados hermanos, tengamos mucho cuidado porque cuando se pierde el temor a Dios, el cristiano es capaz de hacer cualquier cosa, hasta lo impensable. Nuestro Dios es santo, misericordioso, pero también es justo y pagará a cada uno según sus obras. Una esposa no debe ser cómplice de los pecados de su marido ni viceversa, ni tampoco los padres deben hacerlo con sus hijos. El pecado
no se debe tolerar porque cuando se ofende la santidad de Dios, se sufren consecuencias terribles. Y por otro lado, para ponerle un sentido de equilibrio a esta historia, están los creyentes verdaderos de la iglesia primitiva, que tenían todas las cosas en común, compartían el pan, las oraciones, asistían al templo, a las casas. Era una iglesia que adoraba, que amaba, pero que también servía con sus talentos, con sus dones y también con sus bienes para ayudar a los pobres. Este era realmente un testimonio válido y coherente y por eso el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Y aquí un contraste entre lo que debemos evitar con Ananías y Zafira y lo que podemos imitar con los creyentes del primer siglo, en donde todo era voluntario y nunca impuesto. Para finalizar, sé que hay muchas lecciones de esta historia que podemos aprender. Sin embargo, con estas ideas compartidas el día de hoy, estoy seguro que la palabra de Dios nos ha trazado el camino por el que debemos seguir. Sirvamos a Dios con gozo, con corazón sincero y con compromiso, ya que Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos lo recogeremos tarde o temprano. Hasta aquí el segmento ¿Sabías qué? Del día de hoy. Los espero el próximo domingo, si Dios lo permite, con un nuevo programa. Recuerde que les compartiré esta interesante pero profunda pregunta: ¿por qué Dios le dio libertad al ser humano sabiendo que le iba a fallar? Gracias por escucharnos. Que Dios les bendiga. Se despide de ustedes el pastor Sergio López desde Costa Rica. Gracias por ver y escuchar nuestro canal. Esperamos que haya disfrutado nuestro programa. No olvide suscribirse, presionar me gusta y compartir todos nuestros programas. Dios les bendiga.